37. Como ven, lo que quedó de la clase 36 es el teorema de Coscidini, ya lo anunciamos, ya hablamos de él y qué sé yo, no voy a hablar de nuevo. Vamos a ponerlo en práctica con una serie de ejercicios, vamos. A ver, los 15 minutos aprovechémoslos haciendo práctica. Vamos a bajar un poquito, creo que estaba por acá. Ahí está. Dadas las siguientes ecuaciones, verificar la condición de existencia de las derivadas parciales de z de fx y en el punto indicado. Bueno, en principio, a ver, tendría que utilizar el teorema de la existencia de las funciones, de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente para poder abiertamente decir de que existe la z en función de x y de y. Pero, por ejemplo, en esta primera función que estamos observando, el ejercicio 2a, acá puedo despejar z en función de x e y. Y me queda una función dada explícitamente en función de x e y. Y ahí existe la z en función de x e y. Y no necesito aplicar el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Porque acá puedo despejar abiertamente z y me queda z en función de x e y en forma explícita. Pero, por ejemplo, en el punto E, yo no puedo despejar z fácilmente. Entonces, aunque podría despejarlo utilizando lo que se llama la ecuación cuadrática y qué sé yo, bueno, o completando cuadrados teniendo en cuenta que z es la variable de referencia, me queda una cuadrática en función de z y bueno, despejo z en función de la fórmula canónica de la cuadrática. Bueno, para el que me entiende matemática o algo, puedo despejar z en función de x e y. Sí, se puede hacer a través de una ecuación cuadrática, a través de la forma canónica de una ecuación cuadrática, una fórmula, la fórmula canónica de la función cuadrática, donde en este caso la variable de referencia z, ¿no? Una cuadrática en z. Para que me entiende, para que me entiende matemática por lo que estoy diciendo, uno puede a través de la fórmula canónica de la función cuadrática en z despejar z. Y ahí sí z la encuentro como forma explícita. Y ahí ya existe una función z en función de x, y. Pero supongamos que no sé aplicar eso, que no sé despejar z y que no es fácil despejar z, no es trivial despejar z de acá, entonces necesito utilizar el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente para garantizar la existencia de z en función de x, y alrededor de este punto, ¿no? Dada por P sub 0, 0, 3, 1. En este caso, esa z tiene que existir en el punto 0, 3, donde 0 sería el x sub 0 y el 3 hace las veces de y sub 0. Este 1 hace las veces de z sub 0. Lo que pasa es que cuando se dice que existe z en función de fx, se dice que existe en el punto o en un entorno del punto 0, 3, donde 0 es x sub 0 y 3 es y sub 0. Bueno, debería utilizar el teorema de existencia de las funciones dadas implícitamente. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Supongamos que ya lo hicimos, supongamos que ya probamos el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente y me garantiza de que existe esa z en función de x e y, a pesar de que no la puedo despejar y está dada implícitamente a través de esta ecuación. Bueno, ahora, sabiendo que se cumple el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, que me garantiza la existencia de esa z en función de x e y, hacemos alusión al teorema de Coscidini. Hacemos alusión al teorema de Coscidini que ya lo habíamos enunciado, ¿no? Con todas sus condiciones, con la condición 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con las 4 hipótesis, con las 4 condiciones de ese teorema que enunciamos en el video 36, 35, con todas esas condiciones, el teorema de existencia y unicidad de las funciones implícitamente, que son 4, con esas 4 condiciones, entonces son las 4 condiciones fuertes que me garantizan la validez del teorema de Coscidini, ¿no? La validez del teorema de Coscidini. Entonces vamos a encontrar, dada por ejemplo el ejercicio B, vamos a encontrar la derivada total de z respecto de x y de z respecto de y en el punto
0, 3, donde 0 sería x sub 0 y 3 sería y sub 0, de la fórmula de Coscioni, claro. Así que voy a anotar este primer problema. Voy a anotar acá. Una vez que utilizamos el teorema de las funciones dadas, el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, aplicando esos 4 puntos, esas 4 condiciones suficientes, esas 4 hipótesis que mencioné del teorema, una vez que aplicamos esos 4 puntos del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, a consecuencia el teorema de Coscioni, o sea, poder obtener la derivada total de z respecto de x y de z respecto de y. En este caso, de la función z, que está metida acá adentro implícitamente en esta ecuación del punto 2b, en el punto 0, 3, donde 0 sería x sub 0 y 3 sería y sub 0. Bueno, voy a anotar el ejercicio. A ver si tengo un ejemplo. Se supone que ya demostraron los 4 puntos del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, que garantiza la existencia de esa z, y en lo cual, aplicando esos 4 puntos, viene a consecuencia el teorema de Coscioni. Entonces, esto es e a la x por y menos x más 3z al cuadrado menos 4z más 1 igual 0. Bueno, no, más 1 igual a 3x. Bueno. Ok. Yo tengo que hacer en el punto p sub 0, 0, 3, 1. Sea menos 4z más 1. No tengo más tiempo para escribirlo. Igual a 3x. Ahí. En el punto P sub 0, en P sub 0, 0, 3, 1. Bueno, listo. ¿Está bien? Creo. Listo, bueno, ya está. Entonces, nos pide enunciado el problema, dada la siguiente ecuación, verificar la condición de existencia de las derivadas parciales fx y en el punto indicado, que sería en el punto p sub 0, 0, 3, 1. Ahora, que sería en todo caso para la función z fxy solamente el punto de componente 0, 3, ¿no? Donde 0 es x sub 0 y 3 es y sub 0. Ahora, la existencia de esas derivadas parciales es la consecuencia del teorema de Coscioni que enuncié, ¿no? Donde abiertamente se cumplen las 4 condiciones del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, y si se cumplen esas 4, a consecuencia el teorema de Coscioni, que son esas fórmulas que escribí, que son las 2 derivadas totales de z respecto de x y de z respecto de y, que en este caso tendremos que calcularlo en el punto 0, 3. 0 sería x sub 0 y 3 sería y sub 0. Bueno, listo. Me voy acá. Mira mi hermosa cara. Bueno, entonces, teorema de Coscioni, esta funcional, donde z está metida implícitamente a través de esta funcional y existe z fxy en un entorno de este punto, garantizado por el teorema de existencia de las funciones dadas implícitamente, donde se cumplen la condición 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Acuérdense que eran 4 condiciones, ¿no?
Entonces, a consecuencia de eso, el teorema de Coscioni me da las derivadas totales. Bueno, calcular esto y se terminó. Se supone que ustedes ya comprobaron el teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente con estas cuatro condiciones, ¿no? Supongamos que ya lo hicieron, existe, todo bien, háganlo de tarea. Bueno, a consecuencia el teorema de Coscioni. Tengo que calcular estas derivadas. ¿Qué pasa? Necesito la fx y z igual a una constante, la f grandota fx y z igual a una constante. Acá aparece esta ecuación de acá, e a la x por y menos x más 3z cuadrado menos 4z más 1 igual a 3x. Entonces la idea es pasar todo al primer miembro. Pasar todo al primer miembro para cuando a mí me queda una ecuación y acá en el segundo miembro me aparece una cosa con x, con y, lo que sea, paso todo al primer miembro, así construyo la f grandota, ¿no? fx y z, esta funcional de acá. Entonces, de esta ecuación paso este 3x que está sumando, lo paso restando y construyo la fx y z que necesito para el problema. O sea, este 3x está sumando, lo paso restando, me queda e a la x por y menos x más 3z cuadrado menos 4z más 1 menos 3x. Y esto es igual a 0. Y esa es la f grandota, ¿no? La funcional que contiene la función z dada implícitamente en función de x y de y. Esta función dada implícitamente, z en función de x e y. Y lo cual quiero sacar sus derivadas totales. Bueno, apliquemos garantizado por el teorema de existencia de unicidad de las funcionalidades implícitamente estas cuatro condiciones. A consecuencia, es esto, apliquemos esa fórmula. Y saquemos las derivadas totales. Bueno, derivada total de z respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0. Acá, este 0 hace las veces de x sub 0 y este 3 hace las veces de y sub 0. Esto sería, este 1 sería z sub 0. Sobreentiende. Entonces, bueno, hagamos la derivada total de z respecto de x en el punto 0,3. Estoy aplicando la fórmula, ¿no? Igual a menos la derivada de esa f grandota respecto de x sobre la derivada de esa f grandota respecto de z en el punto 0,3. Bueno, listo. La derivada de esa f grandota respecto de x, la derivada parcial respecto de x es, derivo parcialmente respecto de x, la y está fija. Y la z está fija. La y y la z están fijas. Porque cuando derivo parcialmente, la derivada parcial respecto de x mira dónde está la x. No le importa si aparece y o z. La y y la z la toman como constantes. Entonces la derivada parcial de f respecto de x va a quedar, bueno, la derivada de esto, regla de la cadena, como el análisis 1. Vamos a poner un menos acá. Va a quedar e a la x por y. Si derivo respecto de x me queda por y. Porque esto es lo de afuera y esto es lo de adentro. Bueno, menos 1, porque la derivada de x es 1. La derivada de 3z cuadrado, z es constante, vale 0. La derivada de menos 4z también vale 0. La derivada de 1 vale 0. Y la derivada de 3x es 3, menos 3. Bueno, esta se va, Y abajo me queda la derivada de f grande respecto de z. Bueno, hay que derivar esto respecto de z. Si derivo parcialmente respecto de z, la y y la z son constantes. Perdón. Si derivo la f parcialmente respecto de z, la x y la y son constantes, perdón. La x y la y son constantes, si la x y la y son constantes, si derivo parcialmente respecto de z, esto me va a dar 0. Si derivo esto respecto de z, como hasta x y x está fija, es constante, también va a dar 0. Si derivo parcialmente de f respecto de z, acá no va a dar 0, va a quedar 3 por 2z. O sea, 6z. Si derivo parcialmente respecto de z, esto va a quedar 4, menos 4. La derivada de esto respecto de z va a dar 0. Y la derivada
de 3x respecto de z va a dar 0. Bueno, los ceros se van, chau, 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 chau. Listo. Me quedó así. Me quedó menos e a la x por i menos 3, y abajo me queda 6z menos 4. Y esto lo tengo que evaluar en el punto, bueno, en el punto 0, 3, 1, ¿no? Acá sí tengo que poner, fíjense que acá tengo que poner x sub 0 y sub 0, z sub 0, porque estoy derivando la f grandota y la f grandote respecto de x y la f grandote respecto de z. Entonces acá tengo que poner 0, 3, 1. Entonces esto lo tengo que evaluar en el punto 0, 3, 1. Bueno, reemplazo x por 0, y por 3 y z por 1 y listo, se terminó. Y esa es la derivada. Va a quedar e a la 0 por 3 menos 3, y acá va a quedar 6 por 1 menos 4, 6 menos 4, 2. Acá me queda e a la 0 por 3 y a la 0, 1. Esto va a quedar 1. Y acá me va a quedar 3 menos 3, 0. 0 dividido 2, 0. Listo. La derivada parcial de z, la derivada total de z respecto a x en el punto 0,3 da 0. Después la otra derivada la hacen ustedes. Listo. La derivada de z respecto de x. No lo voy a hacer yo, perder el tiempo. Lo que hay que acotar es lo siguiente. En muchos problemas me van a pedir la derivada parcial de z respecto de x. Les garantizo de que esta derivada total de z respecto de x en el punto 0,3 coincide con la derivada parcial de z respecto de x que me pide el problema. O sea que esto coincide con la derivada parcial de z respecto de x en el punto 0,3. Listo. Después hagan la otra derivada parcial, de caso la derivada total de z respecto de x. Se terminó. Bueno, ahí tienen varios ejercicios para hacer. Vuelvo a mostrar en pantalla. Ejercicio 2. El ejercicio 3. Aplicando el teorema de Coscioni, claro. Y el ejercicio 4 me lo reservo para la clase 38, sea para mañana. Vamos a ver la derivada segunda. Las derivadas segundas de z respecto de xy, donde z está dada en forma implícita. Si bien vamos a tener que aplicar el teorema de Coscioni, lógicamente, ¿no? Que viene como consecuencia del teorema de existencia y unicidad de las funcionalidades implícitamente. Sí, vamos a tener que verlo. Y ahí precisamente, cuando apliquemos hacemos la derivada segunda, aplicando el teorema de Coscioni, claro, vamos a ver notoriamente la diferencia entre la derivada total y la derivada parcial. Sí. Pero bueno, sí, vamos a ver esa diferencia entre una cosa y la otra. Y bueno, yo les invito a que hagan el ejercicio 2 y 3. El 4 me lo reservo yo. Vamos a hacer la derivada segunda, aplicando la derivada segunda de z respecto de x y la derivada segunda de z respecto de y. También podríamos sacar las derivadas cruzadas, ¿no? De z respecto de x y respecto de y, y viceversa, respecto de y y respecto de x. También las derivadas cruzadas, porque acá que me pide el ejercicio 4, las derivadas parciales segundas. Las derivadas parciales segundas incluyen a las derivadas cruzadas, mixtas, iteradas, que habíamos visto con el teorema de Schwarz. Bueno, también podríamos sacar evidentemente eso. Así que bueno, ahí podemos sacar eso. Bien, ¿qué más tengo que agregar de todo esto? Sí, yo dije que sacando la derivada segunda vamos a ver la diferencia entre derivada parcial y derivada total, pero no
no creo que tampoco lo dé porque hay falta de tiempo para ver esa diferencia tan específica. Son dos cosas distintas, pero hasta ahora viene coincidiendo, ¿no? La derivada total coincide con la derivada parcial, no es lo mismo, matemáticamente no son los mismos objetos, pero por una cuestión de tiempo me parece que no vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer las derivadas segundas, aplicando el teorema de Cauchy, claro. Primero tenemos que sacar las derivadas primeras, de z respecto a x y de z respecto a y, y después sus derivadas segundas, claro. Pero no creo que lo veamos. No vamos a ver la diferencia entre derivada parcial y derivada total. Es un tema interesante. No lo vamos a necesitar igual tampoco. Así que bueno, perfecto, los invito a hacer, vuelvo a repetir, el ejercicio 2 completo, el ejercicio 3 completo, saquen sus derivadas, las derivadas parciales de estas funciones z, dada estas funciones z dadas implícitamente a través de cada una de estas expresiones respectivamente. Y el ejercicio 4 me lo reservo para mañana, que son las derivadas segundas, aplicando previamente el teorema de Cauchy. Así que bueno, me voy, repasen todo, porque si no repasan Cauchy mañana o en la próxima clase, no sé cuándo lo verán, que será la 38, no van a entender nada. Así que bueno, me voy, que les sea leve, repasen mucho, estudien mucho y nos vemos en 38. Chau, chau.